El dólar está muriendo, y nadie en Washington quiere admitirlo. Durante décadas, ese pedazo de papel verde fue más que dinero. Fue el símbolo de un poder absoluto. El dólar no solo compraba cosas, compraba obediencia, compraba silencio, compraba estabilidad política en regiones enteras del planeta. Hoy, ese poder se está desvaneciendo lentamente, como una moneda que se oxida en las manos del propio imperio que la creó. Todo comenzó con una mentira, la idea de que Estados Unidos podía imprimir riqueza infinita sin consecuencias. Desde la Segunda Guerra Mundial, el dólar fue respaldado no por oro, sino por miedo y fe. Fe en el sistema financiero estadounidense, fe en su estabilidad política, fe en que Washington jamás permitiría que su moneda colapsara. Pero la fe, como todo dogma, tiene un límite. Y ese límite acaba de ser alcanzado en los pasillos del Tesoro y la Reserva Federal. Ya nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. La máquina de la deuda está fuera de control. Más de 35 billones de dólares de deuda pública. Una cifra que crece cada segundo y que ya ni siquiera se intenta reducir. El Congreso discute, finge negociar techos de deuda, pero todos entienden que el juego terminó. La única forma de mantener en pie al imperio es seguir imprimiendo más dinero, y cada nuevo billete que nace erosiona un poco más el valor del dólar anterior. Los mercados lo sienten, los bancos centrales lo saben, y los países que durante décadas se arrodillaron ante el billete verde, comienzan a mirar hacia otro lado. La economía estadounidense, construida sobre crédito infinito y consumo desmedido, ya no produce la riqueza real que alguna vez la sustentó. Produce deuda, inflación y promesa. Las fábricas se fueron, las cadenas productivas migraron, y lo que quedó es un aparato financiero gigantesco, inflado, que vive de vender ilusiones. Cada dólar en circulación representa no solo riqueza, sino deuda futura. Un compromiso de pago que Estados Unidos no tiene cómo cumplir sin seguir devaluando su propia moneda. Por eso los discursos oficiales hablan de confianza, de resiliencia, de liderazgo global. Palabras vacías que intentan tapar una realidad simple. El dólar está dejando de ser el centro del mundo. No se trata de un colapso repentino, sino de una desintegración silenciosa. El dominio del dólar no se derrumba con explosiones, se evapora con transacciones. Cada vez que un país decide comerciar en yuanes, en rupias, en oro o en criptomonedas, una fibra más del tejido imperial se rompe. No hace falta una guerra para destruir una hegemonía. Basta con que el resto del mundo deje de creer en ella. Washington, mientras tanto, sigue actuando como si nada pasara. Gasta más, imprime más, sanciona más, cree que puede castigar eternamente a quienes desafíen su moneda, como hizo con Rusia, Venezuela o Irán. Pero esas sanciones, lejos de demostrar poder, demostraron vulnerabilidad. Forzaron al mundo a buscar alternativas, y esas alternativas ya existen. Hoy, más de la mitad del comercio mundial de energía se realiza fuera del sistema del dólar. Arabia Saudita vende petróleo en yuanes, India compra gas ruso en rupias, América Latina empieza a usar monedas locales para sus intercambios. Y mientras eso sucede, dentro de Estados Unidos, el costo del imperio empieza a sentirse. La inflación ya no es un error técnico, es estructural. Los salarios no alcanzan, los jóvenes no pueden comprar vivienda, las universidades producen deudores, no ciudadanos. Las calles de las grandes ciudades están llenas de personas que fueron excluidas del sueño americano que sus padres creyeron eterno. El dólar, que alguna vez representó prosperidad, ahora representa desigualdad. Los bancos centrales de todo el mundo lo ven con claridad. Hace 20 años el 70% de las reservas mundiales estaban en dólares. Hoy, esa cifra cae por debajo del 50%. Y sigue bajando. Los países acumulan oro físico, no papeles. Compran tierras, energía, infraestructura, no bonos del tesoro. Ya nadie confía en las promesas de Washington porque Washington ya no puede cumplirlas. Detrás de cada discurso optimista, hay una estadística que los funcionarios evitan mencionar. El del déficit fiscal se ha vuelto permanente. El gobierno gasta más de lo que produce, y la diferencia se cubre con deuda nueva. Es una pirámide financiera a escala planetaria. Un esquema Ponzi, con bandera y ejército. Cada vez que un país compra bonos del tesoro, financia el próximo rescate bancario, la próxima guerra, el próximo estímulo. Pero cada vez menos países están dispuestos a hacerlo.
China lo entendió hace años. Rusia lo asumió tras las sanciones. India y Brasil lo aprendieron observando. El mundo está construyendo su propio sistema paralelo, donde el dólar ya no es necesario para vivir, comerciar o invertir. Es un proceso lento, pero irreversible. El dólar no caerá con un estallido, caerá con un bostezo. Y el problema más grande para Estados Unidos no está fuera, sino dentro. La gente común empieza a darse cuenta de que algo no cuadra, de que trabajan más, ganan menos y todo cuesta más, de que el gobierno imprime dinero, pero el dinero ya no compra lo mismo, de que la recuperación económica es una ilusión contable creada para sostener la fe en un sistema que ya se está oxidando. Los grandes medios no hablarán de esto. Dirán que la inflación está bajo control, que los mercados confían, que los inversionistas siguen apostando por América. Pero detrás de los titulares se esconde el pánico. Los bancos estadounidenses inflados de deuda sobreviven con rescates disfrazados de liquidez. La Reserva Federal sube las tasas para controlar la inflación, pero eso destruye el crédito, ahoga empresas, dispara el desempleo y pone en riesgo el mismo sistema financiero que intenta proteger. Es un dilema sin salida. Si bajan las tasas, la inflación se dispara. Si las suben, el sistema colapsa. Y en medio de esa trampa, el dólar pierde su magia. Ya no es refugio, es riesgo. Ya no es símbolo de estabilidad, es advertencia. Durante décadas, el mundo confió en el dólar porque creía en el poder estadounidense. Hoy, el mundo observa a un país dividido, con congresos paralizados, calles violentas y una sociedad polarizada hasta el extremo. Un imperio no cae cuando lo derrotan desde fuera. Cae cuando se fractura desde dentro. Cada crisis bancaria, cada cierre de gobierno, cada deuda impagada, cada enfrentamiento político es una grieta más en la estructura del sistema. Y lo más alarmante es que ya ni siquiera hay un plan para evitarlo. Washington no busca soluciones. Busca culpable. Culpa a China, culpa a Rusia, culpa a los inmigrantes, culpa a cualquiera. Menos a su propio modelo económico que convirtió la especulación en industria y la deuda en modo de vida. El dólar sobrevive por inercia, no por fortaleza. Su valor depende de la confianza, y la confianza se pierde una vez. No hay segunda oportunidad. Lo que estamos viendo no es una crisis económica más. Es una transición histórica, el paso del dominio financiero estadounidense a un mundo multipolar, donde el poder se reparte entre varias manos. Los imperios no mueren de pobreza, mueren de arrogancia. Y eso es lo que está matando al dólar. La creencia de que nada puede reemplazarlo, de que nadie puede desafiarlo, de que la historia terminó en 1991. Pero la historia nunca termina. Solo cambia de protagonista. En los próximos años veremos cómo la hegemonía del dólar se desvanece lentamente. No por una guerra, sino por algo mucho más poderoso en la decisión colectiva del mundo de seguir adelante sin él. Y cuando eso ocurra, Washington ya no podrá esconderlo detrás de discursos ni de estadísticas. El mundo recordará que el poder como el dinero solo tiene valor mientras otros creen en él. Y cuando la fe se acaba, el imperio se despierta en bancarrota. Y mientras el dólar agoniza en silencio, los arquitectos del viejo sistema todavía pretenden que nada ha cambiado. En los foros de Davos, en las cumbres del FM, en los pasillos de Wall Street, se repite el mismo guión en confianza, crecimiento, estabilidad. Pero las cifras cuentan otra historia. El dólar ya no es el patrón de la economía global. Es el ancla que impide que esa economía avance. Cada vez más países están decidiendo no depender del sistema financiero estadounidense, no porque lo odien, sino porque ya no lo necesitan. Los nuevos acuerdos de intercambio entre Asia, África y América Latina no giran en torno al dólar, sino a la eficiencia. Y la eficiencia hoy significa soberanía comercial, sin permiso, sin sanciones, sin bancos extranjeros decidiendo qué transacción es segura. Durante casi un siglo, el poder del dólar residió en la imposición. Si un país quería importar, invertir o endeudarse, debía hacerlo en dólares. Era la llave de acceso al sistema global. Pero esa llave se volvió una cadena. Cada préstamo, cada inversión, cada tratado conllevaba una cláusula oculta: obediencia geopolítica. Quien desafiaba al dólar desafiaba al imperio. Por eso la caída de su dominio no es solo económica, es política, es moral. El mundo entero está presenciando el ocaso de un orden que parecía eterno. Pero en Washington,
La ceguera es total. Las élites financieras siguen creyendo que bastará con amenazar, sancionar o intervenir para mantener su supremacía. No entienden que el miedo ya no funciona, que el respeto se perdió, que los países han aprendido a sobrevivir sin su aprobación. Todo imperio construye su propio mito de invencibilidad. Roma lo hizo con sus legiones, Gran Bretaña con su marina, Estados Unidos con su moneda. Pero todos esos mitos terminan igual. En el momento en que la fe en ellos se rompe, el poder se disuelve. El dólar ya no inspira confianza, inspira precaución. Los bancos centrales lo acumulan por inercia, no por convicción. Y dentro del propio país, la situación se vuelve insostenible. Más de la mitad de los estadounidenses vive con deudas impagables en hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito. El ciudadano promedio trabaja más horas por menos poder adquisitivo que hace 40 años. Pero el sistema le repite que todo va bien, que el problema es temporal, que el crecimiento ya viene. Esa narrativa es el equivalente moderno del opio. La Reserva Federal, que alguna vez fue el corazón de la estabilidad monetaria, se ha convertido en una máquina de improvisar. Un año sube tasas, al siguiente las baja, luego imprime, luego retira liquidez. Todo para ganar tiempo. Pero el tiempo se está acabando. Cada movimiento desesperado de la Fed es una señal más de debilidad estructural. Cuando el guardián del sistema pierde control, es porque el sistema ya está herido. El gran error de Washington fue confundir dominación con liderazgo. Liderar es generar confianza. Dominar es imponerla por la fuerza. Durante décadas, el dólar fue ambas cosas, un símbolo de confianza y de coerción. Pero el abuso destruye la fe. Las guerras financiadas con deuda, las sanciones unilaterales, las crisis exportadas al resto del mundo, rompieron el pacto invisible que sostenía la hegemonía estadounidense. Hoy, los mismos aliados históricos de Estados Unidos comienzan a protegerse. Francia habla de autonomía estratégica, Alemania busca gas ruso por canales alternativos, Arabia Saudita negocia con China. El mensaje es claro: ya no confían en Washington, no porque odien su sistema, sino porque entienden que ese sistema ya no es sostenible. El dólar, que alguna vez representó la estabilidad del capitalismo global, se ha convertido en su mayor riesgo. Los inversores que antes corrían hacia él, en tiempos de crisis, ahora lo evitan. La deuda estadounidense es tan grande que ya no hay suficientes compradores para sostenerla. Los bancos centrales, antes dispuestos a financiar las guerras y los déficits de Washington, ahora diversifican sus reservas en oro, en yuanes, en activos tangibles. El oro, despreciado por décadas como reliquia, se ha convertido en la medida del miedo al colapso del sistema fiduciario. El escenario es claro: en Estados Unidos ya no controla el dinero global, pero tampoco sabe vivir sin controlarlo. Cada intento de recuperar el dominio genera el efecto contrario. Cuando sancionaron a Rusia, creyeron que asfixiarían su economía. Lo que lograron fue acelerar la creación de un sistema financiero alternativo, desconectado del dólar. Cuando presionaron a China, impulsaron su moneda digital. Cuando castigaron a Irán, fortalecieron las redes paralelas de comercio entre Asia y África. Es la ironía de todo imperio en decadencia. En sus intentos por mantener el poder, terminan acelerando su caída. Y mientras más fuerza usa, más evidente se vuelve su impotencia. En el plano interno, la fractura es aún más profunda. Las élites económicas viven en una burbuja de abundancia, pero la mayoría de los estadounidenses siente el derrumbe en su vida diaria. Las ciudades colapsan bajo el costo de la vivienda, los servicios públicos se deterioran, la infraestructura envejece. El país que una vez se presentó como modelo de prosperidad, ahora muestra los síntomas de una nación en declive estructural, en desigualdad, desconfianza y desilusión. El colapso del dólar no será solo financiero, será social, político, psicológico, porque el dólar no es solo dinero, es identidad. La promesa del American Dream se construyó sobre la idea de que el dólar era eterno, que siempre tendría valor, que siempre representaría éxito. Pero cuando el dinero pierde significado, todo el relato nacional se desmorona con él. Ya no se trata de si el dólar caerá, sino de cuándo y cómo. Algunos creen que el sistema resistirá décadas, otros que el colapso está a la vuelta de la esquina. La verdad está en medio, en el declive. Ya comenzó, solo que ocurre lentamente, de forma tan gradual,
que la mayoría no lo percibe. El fin del dólar no será un evento, será un proceso. Una serie de decisiones silenciosas tomadas por millones de actores en todo el mundo, un contrato firmado en otra moneda, una inversión hecha en otro país, una reserva convertida en oro. Cada una de esas decisiones es un ladrillo, menos en la base del imperio. Y cuando el edificio se tambalee, Washington culpará al mundo, no es sí mismo. Dirán que fue una conspiración, una guerra económica, una traición de sus aliados, pero la realidad será más simple. El sistema colapsó porque se volvió insostenible, porque ningún país puede vivir indefinidamente del crédito de los demás, porque la confianza, una vez rota, no se recompone con discursos ni con misiles. El futuro ya está en marcha. Los países del BR y CS preparan una nueva moneda respaldada en materias primas. África discute sistemas de pagos regionales. América Latina busca bancos propios. Europa, aunque temerosa, empieza a hablar de soberanía monetaria. Y Estados Unidos observa, confundido, como su principal herramienta de poder se le escapa entre los dedos. La historia siempre castiga la arrogancia. Cuando Roma se negó a ajustar su economía, perdió sus provincias. Cuando Gran Bretaña se aferró a la libra, perdió su imperio. Y ahora Estados Unidos, al negarse a aceptar el fin del dólar como moneda universal, está repitiendo el mismo ciclo. El dólar fue el lenguaje del poder. Ahora se ha convertido en su epitafio. Y lo más sorprendente es que nadie en Washington lo admite. Los economistas lo saben, los banqueros lo sospechan, los políticos lo callan. Pero la verdad no desaparece por ser ignorada. Está ahí, escrita en cada déficit, en cada recorte, en cada guerra que ya no pueden financiar. Los imperios no mueren cuando sus enemigos los destruyen. Mueren cuando ya no pueden sostener sus propias ficciones. Y eso es exactamente lo que está pasando. El dólar sigue circulando, pero ya no manda. Sigue comprando cosas, pero ya no compra respeto. En los próximos años la pregunta no será qué reemplazará al dólar, sino que reemplazará la idea de que un solo país puede controlar el valor del trabajo de toda la humanidad. Ese será el verdadero cambio de era. El fin del dólar no es solo el fin de una moneda, es el fin de una época. Durante más de 70 años, el mundo vivió bajo una ilusión cuidadosamente construida, aunque el poder económico y el poder moral eran lo mismo. Que Estados Unidos no solo imprimía dinero, sino también estabilidad, democracia, progreso. Esa ilusión fue tan eficaz que incluso quienes sufrían las consecuencias de su dominio creyeron en ella. Pero toda ficción tiene un límite, y ese límite se llama realidad. La realidad hoy es que Estados Unidos ya no produce lo que consume, ya no exporta lo que vende, ya no financia lo que promete. Su economía, que alguna vez fue la fábrica del mundo, se ha convertido en una economía de deuda perpetua. Una máquina que funciona solo mientras el resto del planeta acepte intercambiar bienes reales por papel. Pero cada vez menos países están dispuestos a seguir sosteniendo ese intercambio desigual. El colapso del dólar es la factura de décadas de abuso. Washington convirtió su moneda en un arma, y como toda arma, terminó apuntando hacia quien la empuñaba. Cuando el dólar se usó para castigar, para chantajear, para imponer sanciones, el mundo comprendió que necesitaba protegerse, porque nadie quiere que su propio sustento dependa del humor político de otro país. Esa fue la semilla del cambio. La primera señal llegó con el surgimiento de las monedas alternativas. Lo que comenzó como acuerdos bilaterales se transformó en un movimiento global. Países que durante décadas fueron competidores comenzaron a colaborar, no por ideología, sino por supervivencia. La desdolarización no es un plan maestro, es una defensa colectiva ante la inestabilidad de un sistema que ya no funciona. Y mientras el mundo se reorganiza, Estados Unidos se fragmenta. Las tensiones internas, la polarización, el odio político, no son fenómenos aislados, son los síntomas de un imperio que ya no puede sostener su propio peso. El país que alguna vez fue modelo de movilidad social, se ha convertido en un espejo de desigualdad extrema. La clase media se disuelve, las corporaciones concentran la riqueza, y el Estado, incapaz de ofrecer soluciones reales, recurre a la propaganda. La política ya no se basa en ideas, sino en miedo. Miedo al enemigo externo, miedo al colapso, miedo al otro. Pero el verdadero enemigo del sistema está en casa. Es la desconexión entre la realidad material
y la narrativa oficial. Mientras los medios hablan de recuperación, los estadounidenses viven la recesión. Mientras los analistas celebran el crecimiento del PIB, los ciudadanos acumulan deudas. Mientras el gobierno presume el liderazgo global, los hospitales colapsan y las carreteras se caen a pedazos. Y sin embargo, en medio de esta decadencia, sigue existiendo la arrogancia imperial. La creencia de que Estados Unidos puede reinventarse una vez más, que siempre encontrará un nuevo ciclo de expansión. Pero, esta vez, no hay frontera que conquistar, ni planeta que explotar, ni crédito que extender. La expansión llegó a su límite, y ese límite se llama realidad planetaria. El mundo ha cambiado. China produce, Rusia suministra, India fabrica, África emerge, América Latina resiste. La economía global ya no necesita un centro, porque ahora tiene muchos. La red se descentraliza, el comercio se diversifica, y con ello, el poder también. El dólar fue el símbolo de un mundo unipolar. Su caída es el nacimiento del mundo multipolar. Pero lo más profundo de este proceso no es económico, es psicológico. Por décadas, el dólar fue sinónimo de éxito, de civilización, de progreso. El fin de esa hegemonía obliga a la humanidad a redefinir qué significa el valor. Ya no se medirá solo en billetes o reservas, sino en autonomía, en cooperación, en sostenibilidad. El mundo lentamente está aprendiendo que la prosperidad no necesita permiso. Los imperios siempre creyeron que su caída era imposible. Roma pensó que sus muros eran eternos. Gran Bretaña creyó que el sol jamás se pondría sobre sus dominios. Estados Unidos está convencido de que su moneda nunca perderá poder. Pero la historia no tiene favoritos. La historia solo premia a quienes se adaptan, no a quienes se aferran. Y en esa incapacidad de adaptarse radica la tragedia estadounidense. Mientras el resto del mundo busca nuevas rutas, Washington se aferra al pasado. Invierte más en defensa que en educación, más en propaganda que en salud, más en mantener el mito que en construir el futuro. El dólar sigue siendo fuerte en apariencia, pero por dentro está vacío. Es una fortaleza hueca, sostenida por deudas, por discursos, por miedo. En los próximos años, veremos cómo ese vacío se expande. Las nuevas generaciones ya no creen en la infalibilidad del sistema. Ven cómo sus padres trabajan más para ganar menos, cómo las universidades los endeudan, como las promesas políticas se repiten como un eco sin sentido. La fe en el sueño americano se está extinguiendo, y con ella, el alma que daba vida al dólar. Porque el dólar no es solo una moneda, es una narrativa. La narrativa de que Estados Unidos era el guardián del orden, el garante del progreso, el árbitro del destino humano. Cuando esa narrativa se quiebra, el símbolo pierde poder. Y eso ya está ocurriendo. Cada nueva crisis bancaria, cada duda en pagar, cada guerra fallida, erosiona la credibilidad del sistema. Los países del sur global lo entienden mejor que nadie. Durante décadas, fueron los laboratorios donde se experimentaron las políticas que hoy destruyen a Estados Unidos, desde dentro, privatización, austeridad, deuda infinita. Lo que antes se imponía a otros, ahora vuelve a casa. El neoliberalismo estadounidense está devorando su propio creador. Y mientras la maquinaria se oxida, una nueva arquitectura económica toma forma. No será perfecta, no será inmediata, pero será diferente. Una economía basada en el intercambio real, no en la especulación, en la cooperación, no en la coerción, en la soberanía, no en la subordinación. El fin del dólar no es el fin del mundo, es el fin de un tipo de mundo. Para millones de personas fuera de Estados Unidos, este cambio no es tragedia, es oportunidad. Por primera vez en siglos, las naciones pueden imaginar un futuro sin depender de un solo centro de poder. La caída del dólar no es el colapso del sistema global, es su liberación. Y sin embargo, el proceso no será pacífico. Los imperios no se rinden, se resisten. Estados Unidos usará todos los medios posibles para prolongar su dominio en guerras comerciales, sanciones, bloqueos, propaganda. Pero todo eso solo acelerará su aislamiento. Cada acto de desesperación revela al mundo, lo que ya es evidente, que el emperador ha perdido sus ropas. El dólar morirá de la misma forma en que vivió, imponiéndose hasta el agotamiento. No habrá explosión ni estallido, habrá desgaste, cansancio, saturación. Un día, sin grandes titulares, el mundo despertará y se dará cuenta de que el dólar ya no dicta las reglas. Y ese día, Washington no sabrá cómo reaccionar.
porque toda su identidad dependía de ese dominio. El colapso no será un castigo divino ni una conspiración extranjera. Será justicia histórica, la consecuencia natural de un modelo que confundió poder con derecho, riqueza con deuda, dominio con orden. Y cuando todo eso termine, tal vez el mundo aprenda la lección que ninguna moneda, ningún ejército, ninguna nación tiene el monopolio del valor, que el verdadero poder no reside en imprimir dinero, sino en producir sentido, dignidad, cooperación, porque cuando el último billete deje de ser símbolo de poder y vuelva a ser solo papel, quizás entonces la humanidad comprenda que el valor más grande no se mide en dólares, sino en la capacidad de construir un futuro donde nadie tenga que depender de ellos. Y así, el fin del dólar marcará no la caída del mundo, sino su renacimiento, el despertar de una era donde el poder ya no será vertical, sino compartido, donde las naciones ya no vivan bajo el miedo de un solo imperio, sino bajo la promesa de su propia soberanía. El dólar está muriendo, sí, pero con él muere también la ilusión de que un papel puede valer más que la voluntad de los pueblos. Y esa, tal vez, sea la mejor noticia del siglo XXI. El fin del dólar no será un relámpago, será un amanecer lento. Cada hora que pasa, cada banco que imprime más de lo que tiene, cada ciudadano que se endeuda para sobrevivir, acelera el desenlace que nadie en Washington se atreve a nombrar. El dólar ya no representa confianza, representa duda. Es el espejo de un país que vive del crédito del mundo y del silencio de sus acreedores. En los próximos años, el planeta verá algo que parecía imposible, la pérdida del poder estadounidense no por una guerra, sino por la contabilidad. Y no será China la que destruya al dólar, ni Rusia, ni ningún enemigo externo. Será la suma de las propias contradicciones internas, la desigualdad, la codicia corporativa, el endeudamiento sin límite, la ilusión de que se puede vivir, eternamente, del dinero impreso. En los 80, el dólar era una promesa. En los 90 fue una herramienta. En los 2000, un arma. Hoy es un lastre. Lo que alguna vez impulsó el comercio global, ahora lo encadena, porque mantener el poder de una moneda global exige disciplina, equilibrio y producción real, tres cosas que Estados Unidos ya no posee. Los bancos estadounidenses sobreviven gracias a rescates que el propio pueblo financia sin saberlo. Cada crisis bancaria se cubre con dinero público, cada quiebra se maquilla con un nuevo préstamo, cada caída de Wall Street se oculta detrás de un titular sobre Adjusted Temporal. Es una ilusión sostenida por estadísticas manipuladas y medios complacientes. Pero la realidad se filtra. La inflación no es un accidente, es el precio del autoengaño. Y el ciudadano común paga esa factura con su tiempo, su esfuerzo y su futuro. Cada dólar impreso sin respaldo es una deuda disfrazada de alivio. Un robo lento, invisible, que reduce el valor de los ahorros, del salario, del trabajo. La población estadounidense se empobrece, mientras las élites financieras celebran récords de ganancia. Y sin embargo Washington sigue hablando de liderazgo global, como si el liderazgo pudiera comprarse con deuda. No se dan cuenta de que el poder ya no está en el dinero sino en la producción. El siglo XXI no pertenece al país que más imprime, sino al que más fabrica. Y en ese terreno, Estados Unidos ya perdió la carrera. China produce, India programa, Rusia suministra energía y América Latina alimenta al mundo. Estados Unidos imprime. La base industrial que sostuvo el imperio se ha desvanecido. Las fábricas se mudaron, los trabajadores fueron reemplazados por algoritmos y las ciudades que alguna vez fueron símbolo de progreso son ahora ruinas urbanas cubiertas de grafitis, fentanil y desesperanza. Detroit, Cleveland, Baltimore, monumentos al colapso del sueño americano. La economía real ha sido reemplazada por la economía ficticia. El valor ya no se mide por lo que se produce, sino por lo que se especula. Wall Street se convirtió en un casino donde las fichas no son billetes, son vidas humanas. Y cada vez que el sistema pierde, el Estado rescata a los culpables. La privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se ha vuelto la norma. Pero lo más peligroso no es la deuda, sino la mentira. El relato del éxito eterno, del crecimiento perpetuo, del destino manifiesto. Mientras la sociedad se fragmenta, los medios insisten en la ilusión de la prosperidad. Pero la prosperidad ya no existe. Lo que existe es el crédito, una ficción colectiva sostenida por miedo a reconocer que el modelo colapsó. Y cuando una nación basa su poder en la ficción,
cada verdad se convierte en amenaza. Por eso persiguen a los periodistas, censuran plataformas, manipulan estadísticas. No pueden permitir que la población vea lo que está ocurriendo. Porque cuando un pueblo entiende que su moneda ya no vale lo que le dicen, el contrato social se rompe. La historia es clara, ningún imperio ha sobrevivido a la pérdida de fe en su moneda. Roma devaluó el denario y se hundió en guerras civiles. España agotó su oro y perdió su imperio. Gran Bretaña vio caer la libra junto a sus colonias. Hoy le toca a Estados Unidos. El dólar fue su trono y será su tumba. En los próximos años, el colapso no se verá en titulares, se sentirá en los bolsillos. Las importaciones serán más caras, la deuda más pesada, la vida más incierta, y el mundo, acostumbrado a depender del dólar, se verá obligado a reinventarse. Algunos sufrirán, otros prosperarán, pero el cambio ya es inevitable. Los nuevos bloques económicos no buscan venganza, buscan equilibrio. BR y CS no es un ataque, es una defensa. La multipolaridad no es un caos, es un reajuste natural del poder. El dólar fue un monólogo. El nuevo sistema será una conversación. Y mientras el planeta se reconfigura, Estados Unidos seguirá atrapado en su espejismo de grandeza. Cada elección será más polarizada, cada presidente más débil, cada promesa más vacía. La política estadounidense se ha convertido en una competencia de negación. ¿A quién logra ignorar mejor la realidad? Pero la realidad no pide permiso. La pobreza crece, la violencia aumenta, el sistema colapsa. Ya no se trata de si el dólar caerá, sino de cuándo y qué quedará después. Tal vez el colapso no sea una tragedia, sino una liberación. Tal vez el fin del dólar sea la oportunidad para reconstruir un sistema más justo, más real, más humano. Tal vez, después de tanto engaño, el mundo finalmente aprenda que el dinero no puede ser un sustituto de la dignidad. Porque ningún billete, por poderoso que sea, puede reemplazar la fe en el trabajo, en la cooperación, en el futuro. El dólar se está muriendo, sí, pero en su caída se abre una posibilidad, la de construir un mundo donde el valor vuelva a medirse, no por lo que se imprime, sino por lo que se crea. Y cuando ese día llegue, los libros de historia dirán que el dólar cayó, pero el mundo despertó. Ningún sistema colapsa de un día para otro. Lo hace lentamente, a través de miles de pequeñas decisiones que, vistas en conjunto, forman una sola catástrofe. Eso es lo que está ocurriendo con el dólar. No cayó en un campo de batalla, cayó en las mesas de negociación, en las pantallas de los bancos, en las mentes de los pueblos que dejaron de creer en él. Y lo más trágico es que el imperio ni siquiera lo nota. Washington todavía actúa como si nada hubiera cambiado. Todavía impone sanciones, todavía amenaza, todavía imprime, pero el mundo ha cambiado. Ya no teme a las viejas fórmulas. Reserva de valor, estabilidad financiera, libre mercado suenan jucas, como oraciones recitadas por un sacerdote que perdió la fe. El dólar fue durante décadas la religión del capitalismo moderno, el símbolo sagrado del progreso, la bandera invisible de la globalización. Pero ahora esa religión se desmorona, no porque alguien la haya atacado, sino porque sus creyentes se hartaron de los milagros falsos. En los años de la posguerra, Estados Unidos ofrecía algo real, tecnología, producción, seguridad. Hoy ofrece deuda, inflación y guerra sin fin. Lo que alguna vez fue una promesa de modernidad se convirtió en una carga global. Y los pueblos, poco a poco, están soltando ese peso. Cada país que decide comerciar fuera del dólar está votando por su independencia, no con urnas, sino con contratos, no con discursos, sino con hechos. China, India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, todos lo están haciendo. No se trata de ideología, se trata de supervivencia, porque depender del dólar hoy es depender de un enfermo que no quiere admitir su enfermedad. Y dentro de Estados Unidos la fiebre aumenta. La deuda ya no es una cifra, es una forma de vida. Cada niño que nace en ese país lo hace debiendo más de $100,000 a un sistema que nunca pidió. Cada trabajador paga impuestos que no financian hospitales ni educación, sino intereses de deuda que jamás se saldan. La economía ya no se sostiene en la productividad, sino en la ilusión. Una ilusión alimentada por pantallas, por estadísticas, por discursos políticos que venden confianza mientras todo se desmorona por dentro. La bolsa sube, pero el país cae. Los índices financieros crecen, pero la esperanza se derrumba. Y aún así,
Nadie en Washington pronuncia las palabras prohibidas en colapso sistémico. En su lugar, hablan de ajustes, de transiciones, de recalibraciones temporales. Pero los imperios no se recalibran, se caen. La historia de los imperios está escrita con la tinta invisible del autoengaño. Roma creía que aún dominaba mientras ardía. España seguía construyendo barcos cuando ya no tenía oro. Gran Bretaña seguía firmando tratados mientras perdía colonias. Estados Unidos imprime billetes mientras pierde el mundo. El dólar fue el látigo y el espejo. Fue la herramienta con la que Washington impuso su orden y la imagen con la que se convenció de ser eterno. Pero cuando el espejo se rompe, lo que refleja ya no es grandeza, sino vacío. Ese vacío es el que se siente hoy en las calles de Estados Unidos. Un vacío espiritual, económico y moral. La gente ya no cree en sus instituciones, no confía en su gobierno, no respeta a sus líderes, y un país que pierde la confianza de su propio pueblo no puede sostener la confianza del mundo. Las guerras que antes servían para unir a la nación, ahora la dividen. Las elecciones que antes daban esperanza, ahora solo generan miedo. La economía que antes era motivo de orgullo, ahora es motivo de ansiedad. Y, en medio de todo, el dólar, ese papel verde que alguna vez fue símbolo de poder, se convierte en recordatorio de lo que se perdió: la capacidad de creer.